Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, sea el momento que sea que están escuchando este podcast que se llama Conversaciones Ambientales. Lo realizamos con Gabriel Cicchini y quien les habla, Danilo Castelli. Hemos dedicado varios episodios a explicar lo que es el decrecimiento, la perspectiva del decrecimiento, su relación con otras perspectivas, la respuesta a sus críticos, ¿no? Hemos criticado perspectivas como el desarrollo sustentable, el capitalismo verde, el tecnooptimismo, ¿no? Nos hemos dedicado más que nada a criticar. Hemos presentado el decrecimiento, pero nos hemos dedicado más que nada a criticar eh, por qué, digamos, por qué el decrecimiento tendrá que ser la perspectiva a la que más atención se le preste, ¿no? Y por eso hasta ahora nos hemos dedicado más que nada a la crítica de otras perspectivas. Este episodio lo queremos dedicar a empezar a pensar en positivo. ¿Qué es lo que proponemos? ¿O qué es lo que se está proponiendo desde sectores que están de acuerdo con el decrecimiento, ¿no? Pero no es una aplicación mecánica de los principios del decrecimiento lo que se propone. Así que en la primera exposición que va a hacer Gabriel a continuación, él va a explicar un concepto que es el de transición ecosocial, ¿no? Porque sea el decrecimiento, sea otras perspectivas que no son decrecentistas, están pensando que reconocen la crisis ecológica global, la crisis climática sobre todo, y proponen que la sociedad se tiene que transformar, ¿no? Entonces vamos a evaluar distintas propuestas de transformación de esa sociedad. Así que bueno, Gabriel, te paso la palabra. Bueno, muchas gracias, un gusto estar aquí. Bueno, es un concepto, transición ecosocial, que se ha popularizado bastante. Incluso ha contribuido a eso la Agenda 2030, que se pensó como un marco general orientativo para una transición hacia otra sociedad más sustentable y justa. Ya hemos hablado de la Agenda 2030, también de forma crítica. Eh, y luego han surgido otras estrategias y enfoques diseñados para transformar las sociedades, ¿no? Hacia modelos más sostenibles. Y también se busca que sean más equitativos. Porque una transición social significa eso. Es cómo pasar de la sociedad actual hacia una sociedad que pueda tener una economía sostenible y que se adecue a los límites de recursos del planeta. Eh, Algunos ponen más énfasis en estos límites y otros tienen más posiciones cercanas al tecno-optimismo, ¿no? Que eso ya también lo hemos visto. Y bueno, hay varias opciones de transición ecosocial. Yo voy a mencionar algunas. Una es el ecosocialismo, con el que considero que hay que tener un diálogo, ¿no? Porque proponen salir del capitalismo y establecer un tipo de socialismo con economía planificada que sea sustentable, no como las experiencias del pasado, del siglo XX, sino un tipo de socialismo donde lo ambiental esté en el centro, sea clave, sea un criterio fundamental para orientar el desarrollo económico, la planificación, que no sea productivista, que no apunte a competir con el capitalismo, por a ver quién crece más, ¿no? El ecosocialismo tiene sus diferencias internas, ¿no? Después de eso podemos hablar. Algunos ecosocialistas están más cercanos al decrecimiento y otros muy lejos. Pero bueno, esa es una de las posiciones. No es la más conocida, pero en la izquierda tiene cierta influencia. La que adquirió mayor nivel e impacto como transición ecosocial que se presenta así es el Green New Deal. El Green New Deal después generó reacciones, ¿no? También hay un pacto verde en Europa, está el pacto ecosocial del sur en Latinoamérica, que también se trasladó a otros países como los países del continente africano, pero que buscan justamente pensar esta transición ecosocial y hacer planteamientos concretos. En el Green New Deal hay
dos tendencias principales, una que ponen énfasis en el cambio social hacia una política de Estado más interventor y de distribución de la riqueza, de un restablecimiento del estado de bienestar, pero que bueno, en vez de sostenerse en el consumismo, se sostenga en una economía eh, que apueste por ser sustentable y que tenga una transición energética, una forma de producir distinta, tecnologías orientadas al cuidado del ambiente, activar mucho el sector, generar trabajo, por ejemplo, con la restauración de ecosistemas, con el reciclaje, con la producción de bienes que generen una situación distinta porque son bienes durables, ¿no? Y el otro punto importante es que un crecimiento del sector servicios, un reconocimiento del trabajo de cuidado, entre otros aspectos, ¿no? Acá estamos haciendo un resumen muy breve, van a quedar cosas afuera. Bueno, desde el Pacto Ecosocial del Sur se adhiere a la importancia de pensar una transición, pero se destaca que hay que ajustarse a los problemas específicos que tienen las regiones, entre comillas, ¿no? Subdesarrolladas. Los países que tienen problemáticas que capaz no están presentes en los países más prósperos y que hay que solucionar, ¿no? Eh, las altas tasas de desempleo, de exclusión social, de informalidad, la desigualdad y la pobreza extrema. Entonces, se pone mucho énfasis en que también se habla de post-extractivismo, es decir, terminar con el modelo extractivista de basar la economía en la exportación de materias primas, en la explotación de minerales, de los suelos, de los mares, tratar de tener una economía más diversificada y apoyada en energía renovable, una agricultura sostenible, una agricultura que se aleje del modelo del monocultivo con transgénicos y mucho agrotóxico. Eh, pero bueno, pone mucho énfasis en el rol del Estado. Lo que caracteriza a estas propuestas de transición ecosocial es el Estado-Nación como protagonista y el que tiene que articular y fomentar y guiar toda esta transición. Tiene que ser el Estado-Nación, con políticas distributivas, invirtiendo en algunas áreas, como las energías renovables, el que impulse la transformación, el cambio de rumbo. Eh, y bueno, algunas de estas propuestas también tienen la idea del ingreso universal ciudadano, para garantizar un mínimo de dinero para todos, que cubra las necesidades básicas. Y además de eso, bueno, hace mucho énfasis en la educación ambiental, en tratar de transformar transformaciones culturales. Bueno, hay bastantes limitaciones. Nosotros el día de hoy dijimos que no íbamos a meternos tanto en la crítica, sino en la propuesta, pero una breve crítica puede ser necesaria para presentar nuestra propuesta. Y que la crítica sería que estos esquemas de transición ecosocial se basan en la idea de que es posible continuar con el crecimiento, es posible continuar con el nivel de vida actual, haciéndole reformas, pero continuar con el nivel de vida actual. En el caso del Green New Deal, no cuestiona el capitalismo, que era un capitalismo reformado, un capitalismo con rostro humano, un capitalismo donde el Estado genere mayor justicia social, ¿no? Esa es la característica. No están proponiendo, a diferencia del ecosocialismo que mencioné antes, no están proponiendo una superación del capitalismo, sino reformas. Es un enfoque reformista. Eh, y que es difícil llevarlo a cabo, dado que la lógica de una sociedad capitalista es la expansión, el crecimiento, y por eso vemos también que no están logrando ninguno de los objetivos que se plantearon. Adquirió fuerza esta propuesta de transición ecosocial en la pandemia. Y la verdad es que desde la pandemia hasta ahora no hubo demasiados avances. Eh, es muy limitado lo que lograron. No se están implementando grandes programas para
volver las economías sustentables. Eso no está sucediendo. Puede haber variaciones en las iniciativas de cada país, pero, por ejemplo, en la Unión Europea se lograron avances. En Estados Unidos algunas reformas se hicieron, pero todavía se está muy lejos de los objetivos planteados. Y, y nuestra crítica es que en el marco de la sociedad capitalista haciendo las reformas no se va a lograr eso. Y además hay una omisión de... Hay un optimismo tecnológico y un optimismo con los recursos. Se considera que se puede llevar a cabo una transición energética exitosa y seguir con el mismo tipo de producción económica con energías renovables. Y ya hemos visto que eso es inviable, ¿no? O reemplazar todos los autos eh, que usan combustibles fósiles por autos eléctricos tampoco es un plan viable. E incluso quedan asuntos sin resolver, porque dada la economía actual es muy difícil descarbonizar. Hay un montón de áreas que necesitan los combustibles fósiles, incluyendo el área de transporte de mercancías como los barcos y los aviones. Eh, pero bueno, es importante plantear esto que estas transiciones tienen sus limitaciones. Y el decrecimiento permite intervenir de forma cuestionando estas propuestas de transición ecosocial y sugiriendo y proponiendo ir por otro lado, ¿no? Apuntar a otro tipo de transición ecosocial. No tiene un programa elaborado, ¿no? No es que hay una guía ya sistemática elaborada por el decrecimiento a seguir, sino una serie de lineamientos generales. Eh, en algunos puntos, los partidarios del decrecimiento coinciden con, con lo que se sostiene en el Green New Deal, en algunos puntos, ¿no? Como por ejemplo la transición energética, la importancia de que esa transición se haga sin perjudicar a los más pobres, tratando de distribuir la riqueza, pero no tiene el optimismo en que se pueda emprender ese camino por la vía de un mayor crecimiento general de la economía, sino que, como ahora va a explicar Danilo, ¿no? Hay que combinar el crecimiento de algunas ramas de la economía, ¿no? El crecimiento capaz de la economía local, con el decrecimiento de otras ramas de la economía que hay que socialmente determinar y establecer de forma bastante urgente. Hay que, hay que decrecer o detener algunas ramas completas de la economía. Pero bueno, para no extenderme mucho más, le dejo la palabra a Danilo. Bueno, gracias, Gabriel. Bueno, conectando con lo último que decía Gaby, la perspectiva del decrecimiento nos enseñó, primero, a reconocer que el crecimiento económico es una obsesión o por lo menos una premisa incuestionada en casi todo el espectro político ideológico, desde los marxistas hasta los neoliberales. Y bueno, y nos enseñó a ser críticos con eso. Otra cosa que el decrecimiento nos recordó es que la expectativa de un crecimiento infinito no solo va en contra de las leyes de la física, sino que tampoco es deseable. Entonces, ¿qué aplicación tiene el decrecimiento a la transición ecosocial? Como decía Gaby, no es que decrecimiento más transición ecosocial nos va a dar ya un programa establecido que va a funcionar en todas partes. No, lo que aporta la perspectiva del decrecimiento es, bueno, primero criticar a las otras por su falta de realismo en, por ejemplo, el optimismo tecnológico, el optimismo de los recursos, ¿no? Incluso el Green New Deal, que bueno, como heredando el New Deal está preocupado por la justicia social, pero eso no es incompatible con políticas imperiales o incluso coloniales para conseguir los recursos como el litio, ¿no? Que van a ser necesarios para la transición energética, tal como la plantea el Green New Deal, ¿no? Con placas solares, turbinas eólicas. Y bueno, y eso se va siguiendo el mismo esquema geopolítico actual, se va a hacer en perjuicio de los países que sean
donde se encuentren estas materias primas, casi seguro, ¿no? Entonces, el norte va a hacer su transición energética con los recursos del sur, dejando los pasivos ambientales en el sur también, los pasivos ambientales de la minería de litio, por ejemplo, ¿no? Acá en Argentina existe una reserva importante de litio y bueno, y el gobierno obviamente dice hay que desarrollar el sector del litio, pero bueno, ya sabemos a lo que eso lleva, es a profundizar el modelo de exportación de commodities, ¿no? Y por más que se haga algún trueque de que, bueno, por cada tantas toneladas de litio nos den paneles solares para poner acá, los pasivos ambientales no los quedamos nosotros. Y además, ya hablamos sobre los defectos que tienen las energías renovables industriales. En otros capítulos, en otros episodios lo hablamos. Entonces, ¿para qué sirve el decrecimiento? Bueno, para que pensemos en todas estas consecuencias, para que pensemos que los recursos con los que tenemos para hacer una transición ecosocial son finitos. De manera que la elección tecnológica para una transición energética la tenemos que hacer teniendo en cuenta la realidad de los recursos. Por ejemplo, ¿no? Bueno, esto es en cuanto a la transición energética, ¿no? Que es lo que está muy presente en la propuesta como el Green New Deal, ¿no? Que es básicamente reemplazar al petróleo, a los combustibles fósiles por paneles solares y turbinas eólicas y otras maneras de energía renovable. Y bueno, y es cierto que las necesidades de una sociedad, entre las necesidades esenciales, está la energía, ¿no? Pero tenemos que pensarlo de una manera inteligente. Actualmente, las ciudades dependemos de redes de distribución de la energía, ¿no? De la electricidad, del gas y del combustible, de redes que están hechas a nivel nacional o incluso provincial. Esto quiere decir que muy poca de la energía que se consume en las ciudades es producida en las mismas ciudades. Viene desde afuera. Entonces, ¿qué va a pasar cuando inevitablemente, por la escasez de los combustibles fósiles, estas redes de distribución colapsen o empiecen a rendir poco? Bueno, que las ciudades se van a ir quedando sin energía, con cada vez menos energía. Los costos de la energía se van a incrementar. Eso va a decir que, bueno, mucha de la sociedad va a perder acceso a la energía, ¿no? La energía se va a transformar en un privilegio, eh, y bueno, con todo lo que eso conlleva. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos producir energía localmente. Ahora, ¿cuál es el problema si optamos por las renovables industriales? Dependen de la energía fósil para su fabricación, transporte y mantenimiento. Dependen de minerales que son escasos y que lo van a hacer aún más. Y además tiene una vida útil de 30 años como mucho. Las turbinas eólicas y los paneles solares tienen una vida útil media de 20, 25 años y de 30 años en el mejor de los casos. Entonces necesitamos energía renovable, pero construida para durar, con materiales, hecha de materiales de los que dispongamos localmente y que se puedan reciclar. Y además necesitamos que no siempre produzca electricidad, ¿no? Porque la electricidad es el 20-25% del uso de la energía. Mucha de la energía tiene que producir calor o se tiene que usar para climatizar ambientes, ¿no? O para realizar trabajos físicos. Entonces tenemos que estudiar todas las opciones tecnológicas y no solo la que nos vende el modelo renovable industrial. Eso es, por ejemplo, eh, un resultado de ver la transición ecosocial con los lentes de los recursos, ¿no? Y de la sostenibilidad a largo plazo. Esto en cuanto a la energía. Ahora, en cuanto a la economía, ¿qué significa aplicar el decrecimiento a una economía? ¿No? Pensémoslo a nivel concreto, a nivel de la ciudad en la que estamos viviendo, cada uno de los que estamos acá, de los que escuchamos el podcast.
Los partidarios del crecimiento infinito, desde la derecha hasta la izquierda, van a decir que si una ciudad o país es gobernado por gente con ideas favorables al decrecimiento, eso va a significar que la economía de ese país se va a debilitar y que, bueno, que por lo tanto el pueblo va a sufrir en su nivel de consumo. Entonces, ¿por qué? Porque para ellos el objetivo de la disciplina económica es tomar una economía y hacerla crecer. Pero este es un consenso bastante reciente en el pensamiento económico, es un consenso que tiene menos de 100 años. Los objetivos de la disciplina económica pueden ser muchos otros. Por eso recomiendo la propuesta de la economía rosquilla, que ya la hemos mencionado anteriormente, desarrollada por la economista inglesa Kate Raworth. El objetivo de una economía puede ser otro que no sea el crecimiento. Por ejemplo, el objetivo más inmediato es garantizar la supervivencia de una comunidad a largo plazo, ¿no? Pero incluso puede haber más de un objetivo. Volviendo a pensar en la ciudad, ¿no? Si tuviéramos que hacernos cargo de la economía de nuestra ciudad, lo primero que tendríamos que ver es qué industrias, qué sectores de la economía son esenciales para la supervivencia, ¿no? de esta comunidad en largo plazo. Un primer sector que viene a la mente es el alimentario, ¿no? O sea, los humanos necesitamos alimentarnos y generalmente en nuestras ciudades reciben la gran mayoría del alimento que consumen del exterior, de redes de distribución de alimentos, que dependen de combustibles fósiles, ¿no? Bueno, entonces esto es lo más eficiente en una economía fósil, pero nos deja en una situación muy precaria si esta red de distribución de alimentos colapsan. Entonces, ¿qué es lo que nos veríamos en la necesidad de hacer? De desarrollar un sector alimentario local. O sea, y acá estamos hablando de desarrollo, ¿no? Este sector tiene que crecer, este sector de la economía tiene que crecer. Va a necesitar recursos y va a necesitar personal, ¿no? Y esto va a significar que, a menos que esos recursos y esos personal estén sobrando, en muchos de los casos va a significar que hay que sacarlos de otras industrias que no sean esenciales, ¿no? Por ejemplo, si necesitamos un sector agropecuario local, vamos a necesitar que mucha gente se convierta en agricultora, ¿no? Mucha gente actualmente está trabajando de otra cosa. Entonces, bueno, ese sería uno de los desafíos de la transición ecosocial para nuestras ciudades. Y entonces esto, ya con esto termino, significa que la gafa del decrecimiento, por así decirlo, no significa, bueno, vamos a tomar la economía y la vamos a hacer decrecer, vamos a decrecer por igual todos los sectores de la economía. No, significa que, primero, que el objetivo de la economía no tiene por qué ser el crecimiento infinito, pero significa que algunos de los sectores de la economía, cuando uno cambia los objetivos de la disciplina económica, pueden crecer y otros pueden decrecer. Entonces, uno de los que tendría que crecer es la producción local de alimentos, otro de los que tendría que crecer es la producción local de energía. Bueno, yo termino acá, le toca a Gabriel la próxima exposición. Chao. Bueno, ahora vamos a explorar una opción de transición ecosocial que tiene diferencias con las que mencionamos anteriormente. Y esta forma de transición, uno de los precursores, de los que nos inspira, es Murray Bookchin, que es un autor que ya hemos visto, que es un autor vinculado al ecoanarquismo, que después definió su posición como comunalista y basada en los principios del confederalismo democrático y teniendo como guía la ecología social. Eh, Él fue uno de los primeros en plantear una transición a una sociedad ecológica basada en la descentralización como eje y fomentar un tipo de economía local que tenga la menor dependencia posible de los combustibles fósiles, que busque
un crecimiento de la economía comunitaria, una mayor diversificación. Consistía, ¿no?, en apoyar economías locales, solidarias, que promuevan la autosuficiencia y reduzcan las dependencias de los mercados globales. Eso no significa que se va a terminar el comercio o la exportación entre países, sino tratar de disminuirla lo más posible. Y en todo esto también uno de los aportes importantes es que él desarrolló el concepto de ecotecnologías, que él considera que eran tecnologías versátiles, que facilitaban su desarrollo a nivel local. Y a mí se me ocurre ejemplificar con una tecnología que no llegó a ver Bookchin desarrollada, que es las impresoras 3D, por ejemplo. Las impresoras 3D permiten producir un montón de tipos de bienes. Se pueden utilizar materiales que sean reciclables y funcionan en energía eléctrica. Y las impresoras 3D pueden permitir que en cada localidad, en cada comunidad, si están bien distribuidas, se puedan producir una serie de bienes a nivel local sin necesidad de que se exporte o que se importe, sin necesidad de importarlo. Ya sea importarlo de otros países o tener que hacer que un bien se traslade grandes distancias eh, dentro de un país, dentro de las fronteras de un país. Porque si se utiliza, por ejemplo, diseños liberados, se puede producir un montón de tipos de bienes con estos materiales que pueden ser ecológicos en cada territorio, de manera descentralizada, y fomentando la producción de diversos tipos de bienes en cada localidad. Con una tecnología bastante sencilla, y que aparte todavía está en desarrollo. Se puede mejorar mucho más. Menciona pensar 3D, pero hay un montón de tecnologías articuladas, ¿no?, que permitirían producir de forma descentralizada. Esto ya se está dando dentro del marco capitalista, es decir, muchas empresas utilizan estas innovaciones para aprovechar los beneficios en costos de la descentralización. Sin embargo, se sigue pensando que para poder tener mayor eficiencia económica se requiere sí o sí centralizar, aumentar la escala, producir cada vez más cantidad. Cuando hay tecnologías que permitirían producir lo justo, no producir de más. Se necesita algo, lo pones en impresora 3D, que se imprima, que pase del diseño a la realidad física, y se ejecuta el desarrollo de forma automatizada de un producto, y puede ser que tenga un consumo energético elevado, pero si uno estudia, tiene menor impacto que la producción en serie a gran escala, si uno produce lo justo. Y este es un ejemplo, se podría pulir mucho más, pero Bookchin hablaba de que puede haber tecnologías que en vez de apuntar a producir un montón para obtener ganancias, se orienten a producir lo necesario para satisfacer necesidades. Cambiar la producción en exceso por la producción de lo necesario para la comunidad. Y que hay tecnologías que facilitan esa transición. Y esto es clave para qué también. Para los que dicen que los decrecentistas son todos unos antitecnología, que quieren que volvamos al medioevo. Acá se demuestra que se requiere un desarrollo tecnológico para poder llevar a cabo una transición ecosocial, para mejorar las economías locales. Otro punto importante es la agroecología, ¿no? Si uno quiere reemplazar los modelos de producción a gran escala para exportación, típicos de modelos más de los vigentes, ¿no?, de la agricultura a gran escala industrial, uno puede generar, a partir de los saberes técnicos, porque son saberes técnicos, no son saberes. Pueden ser que haya saberes ancestrales ahí, ¿no? Pero hay un saber técnico de ciencia y tecnología aplicada a la producción agropecuaria. Con otro enfoque, porque usar la ciencia y la tecnología puede destinarse a producir transgénicos con mucho agrotóxico o
utilizarse para formas de producción eh, muchísimo más saludables, con alimentos con mejores nutrientes y que satisfagan las necesidades locales. Entonces, el conocimiento aplicado puede permitir aumentar la producción de alimentos a nivel de las comunidades. Por supuesto que siempre hay cierto prerequisito, ¿no? Se requiere un suelo fértil, condiciones climáticas adecuadas para la producción de alimentos. Y por eso sabemos que no es fácil, ¿no? No sería sencillo empezar a tener una comunidad sustentable en un territorio hostil, ¿no? En un territorio hostil sería difícil, ¿no? Habría que ajustarse a la situación que presenta el ecosistema en donde se desarrolla una comunidad. Eh, pero en muchos ámbitos se puede implementar una economía que produzca una comunidad que produzca sus propios alimentos, o la mayoría de sus propios alimentos. Y como me señalé anteriormente, también se podría lograr que produzcan a nivel local, gracias a las nuevas tecnologías, aquellos bienes que sean necesarios y que no haga falta importarlos, sino que se producen en el lugar, de forma descentralizada. Entonces hay una serie de tecnologías que permitirían la descentralización, o la facilitarían. Una descentralización que no conlleva pérdida de eficiencia, sino que puede implicar mayor eficiencia en el uso de los recursos y en costos también. Y estas cosas requieren pensarse, debatirse, esta transición. Y el último punto, quedan varios más, ¿no? Porque blockchain lo que propone es rehacer la sociedad. Y para eso, para rehacer la sociedad, se requiere pensar también el tamaño de las colectividades. ¿Se puede hacer esta propuesta que estamos charlando en una sociedad megalópolis con 20 millones de habitantes? Imposible. Con 10 millones de habitantes, también es imposible. Con 1 millón de habitantes puede ser difícil, pero estamos acercándonos a un número un poquito más sensato. En realidad, el número sería algo a debatir, ¿no? Pero reducir las dimensiones de las sociedades, de las unidades locales, ¿no? De las localidades, sería clave para lograr llegar a una situación que facilite una economía sustentable. Y bueno, el último punto que quería señalar es la importancia que le da blockchain a la democracia, a una democracia real, que no sea delegativa al estilo democracia burguesa, y tampoco sea un modelo de partido único, autoritario, propio del socialismo bolchevique, sino una revitalización de la vida democrática en las comunidades. Y eso es un principio clave del comunalismo que él propone. Él considera que los ciudadanos tienen que involucrarse activamente. Cuando se involucran activamente van a empezar a preocuparse por el cuidado del medio ambiente en donde desarrollan sus vidas, el cuidado incluso de los paisajes, de las condiciones, de la sustentabilidad, de involucrarse en leyes que pongan límites, establecer también principios de educación que van a tener en cuenta las injusticias, la perspectiva ambiental, que preparen a los ciudadanos para una transición hacia otra sociedad. Y todo eso requiere una democracia genuina, ¿no? Una democracia donde una pequeña minoría toma las decisiones en lugar de la mayoría del pueblo. Se requiere un cambio político en simultáneo a las transformaciones estructurales de la economía. Bueno, le dejo a Danilo. Gracias, Gabriel. Bueno, una cosa para completar, tomando lo último que dijiste, porque, a ver, todas estas propuestas de transición ecosocial que estamos hablando, sea la de Green New Deal o de Crecentista, pueden tener sus versiones de izquierda y de derecha, por así decirlo. Pueden estar, o sea, por ejemplo, el Green New Deal puede ser compatible con mantener los privilegios de las élites, ¿no? Localmente, o sea, es compatible con el capitalismo, pero además puede ser compatible con el colonialismo, ¿no? Porque hay que obtener los recursos para la transición energética de otros países, ¿no? Eh,
e impedir que ellos lo utilicen para su propia transición energética. Bueno, y lo mismo puede ser con el decrecimiento, ¿no? También es una de las, a veces cuando las críticas al decrecimiento vienen por izquierda, también se acusa de que, bueno, una élite decrecentista quiere hacerse con el control de la sociedad y decir, bueno, esta población sobra, esta población no alcanza los recursos para todos, así que eliminamos esta población o vamos a empezar a racionar de una manera que sea injusta. Eh, y bueno, y vamos a establecer una dictadura, porque esta es la única manera en que podemos implementar nuestro programa. Pero nosotros estamos hablando de otra cosa, ¿no? Estamos hablando de justamente de disminuir el poder del Estado Nacional o incluso, bueno, en el caso de su colapso, aumentar el poder del municipio, ¿no? Porque esa es la propuesta de Bookchin, se llama municipalismo libertario, su rama política, ¿no? Porque, bueno, el municipalismo puede ser libertario o autoritario, ¿no? Y acá estamos proponiendo un municipalismo libertario, un municipalismo que hable de democracia directa, de participación de los ciudadanos, ¿no? Y no que los ciudadanos se conviertan en súbditos de una élite que va a decir, bueno, nosotros vamos a manejar el decrecimiento. No, tiene que ser una decisión comunitaria, ¿no? A través de organismos de participación directa de la ciudadanía, que pueden ser asambleas, pueden ser otros tipos, no estamos, por eso, porque otra de las críticas fácil, más que críticas, calumnias, es decir, bueno, no, 1 millón de personas no pueden decidir en asamblea, ¿viste? Y eso ya lo mencionamos. Primero, que hay que ver si es posible una comunidad de 1 millón de personas. A lo mejor el número que vos estabas mencionando, el número sea 100.000, ¿no? Que el 100.000 sea el máximo número en que los humanos podemos formar una comunidad sin reproducir, bueno, jerarquías, ¿no? Autoritarias. Eh, entonces significa que si en una región hay 1 millón de personas, entonces tendría que haber 10 municipios en vez de uno solo, ¿no? Ahí se aplica lo de la descentralización. Bueno, no, esto que suena por ahí muy fácil de decirlo, ¿no? Pero no se lo piensa generalmente, ¿no? Desde la crítica fácil es como, no es posible una democracia directa de 20 millones de personas. Y no estamos proponiendo eso, ¿no? Entonces, necesitamos realmente como establecer una libertad de pensamiento, ¿no? Para que el debate no se estanque en esos puntos tan miserables. Bueno, el propósito de la intervención que voy a hacer ahora tiene que ver con eso, ¿no? Tiene que ver, hablamos en positivo, ¿no? De cómo encarar la transición ecosocial, pero una de las cosas que necesita una transición es nuestro modo de pensamiento, nuestro modo de ver al mundo, ¿no? Tenemos que reconocer que, bueno, en esta época de la revolución industrial, ¿no? Del desarrollo del capitalismo, del pulso de carbono, como le dicen algunos, ¿no? Al uso intensivo de combustibles fósiles, ha desarrollado muy poderosamente lo que es el especialismo. Han surgido muchísimas especialidades que antes no existían. La división del trabajo social se ha hecho muy compleja. Existen muchísimas profesiones que no existían en las sociedades antiguas, ¿no? Y otras profesiones que sí existían eh, fueron madres, digamos, de otras profesiones hijas. Entonces, para dar un ejemplo, ¿no? O sea, no existía en otras sociedades el marketing publicitario. Eso es que es muy de la nuestra. Eh, entonces tenemos que pensar
para hacer una transición ecosocial, tenemos que reconocer los servicios que ha prestado el especialismo, pero tenemos que retornar a una visión más generalista. Una visión, necesitamos en este momento de esta metacrisis que tenemos, que es la integración de varias crisis simultáneas, necesitamos tener una visión que tienda a abarcar el todo, que tienda a sintetizar el aporte de cada especialidad, que tienda a integrar distintos conocimientos, que tienda a una visión de la complejidad, ¿no? Sin caer en reduccionismos. Esto un poco lo tocamos en el episodio anterior porque decíamos el defecto de hacer el centro en el cambio climático era que, bueno, se reduce la crisis ecológica al cambio climático, entonces eso significa reducir la solución. Entonces, bueno, ¿cuál es la solución? Descarbonizar. Bueno, y de esa manera, con las propuestas de solución para descarbonizar, se está profundizando otros problemas que no se ven, como por ejemplo el cambio del uso del suelo, la pérdida de biodiversidad, otros componentes de la crisis ecológica que cuando uno se enfoca solamente en el cambio climático no los ve, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué necesitamos hacer? Necesitamos ampliar la mirada, ver la crisis en toda su dimensión y para que de esta manera las soluciones que propongamos no creen nuevos problemas, no empeoren otros problemas, ¿no? Que no se dediquen a resolver un problema solo y empeoren la situación de los otros problemas, sino que, bueno, que por lo menos sean compatibles con las soluciones a esos otros problemas, ¿no? Y en el mejor de los casos, que tiendan a solucionar más de un problema al mismo tiempo. Bueno, esto requiere un gran cambio, una transición hacia el generalismo, una transición hacia lo que se llama el enfoque de sistemas. Eh, entonces, bueno, necesitamos a nivel social y a nivel incluso del campo académico que se le dé más cabida, se saque de la marginación a los enfoques generalistas, que cuando en el campo académico se habla de enfoques interdisciplinarios y transdisciplinarios, realmente se cumpla, ¿no? Porque eso es algo, es un objetivo que se menciona mucho y se cumple poco, porque se tienden a generar quintitas en cada especialidad, ¿no? Y bueno, y por ejemplo, no sé, hay una mentalidad por ahí en los economistas, los políticos escuchan más que nada a los economistas, entonces no escuchan a otros científicos, por ejemplo, o no escuchan a los científicos, o no escuchan a gente que está diciendo, pará, esto que está proponiendo el economista va a empeorar este otro problema al que hay que dedicarle recursos para resolver. Bueno, necesitamos una visión más generalista. Eh, Voy a terminar citando un texto. En realidad esto es algo que se comentó en otro podcast que yo sigo, que se llama La Gran Simplificación. Ese podcast es en inglés, así que lo que voy a leer a continuación es una traducción de lo que dijo un invitado que hablaba justamente de esto, del enfoque generalista. El problema con el mundo académico es que tiene un síndrome de el mejor de la clase. La gente que es la mejor de la clase en la escuela aman tanto esa sensación que quieren preservarla. Cuando van a la universidad, eligen estudiar aquello en lo que ya son buenos. Siguen haciendo esto ad infinitum, especializándose tanto que se convierten en los mejores de su campo. Pero al hacer esto pierden de vista todo lo demás. Mientras tanto, el generalista actualmente tiene el estigma de ser el aprendiz de mucho y el maestro de nada. Cuando las cosas están relativamente estables, es muy valorable el conocimiento preciso que nos dan los especialistas. Pero en tiempos inestables, como los de ahora, necesitamos generalistas. Vivimos en una época donde necesitamos hacer muy buenas síntesis. Por lo tanto, necesitamos que el generalismo sea tomado en serio, que tenga un mayor respeto institucional y social. Porque el problema es que actualmente el generalismo no tiene estatus. Bueno, yo con esto termino mi intervención.
Y bueno, ya estaríamos en la parte de la conclusión del episodio. Así te paso la palabra a vos, Gaby. Sí, yo tenía ganas de mencionar otro autor que justamente critica la hiperespecialización y defiende el generalismo y la interdisciplinaridad para pensar problemas complejos, que es Edgar Morin, que él tiene un libro que es muy interesante que se llama La vía para el futuro de la humanidad. Y de ese libro yo saqué una idea que me parece muy interesante, que él dice que simpatiza con muchas de las cuestiones que plantea el decrecimiento, pero él va a tratar de decir que para el futuro de la humanidad lo que se necesita es una combinación virtuosa de decrecimiento y crecimiento, de elegir bien en qué hay que decrecer y seleccionar en dónde hay que crecer, ¿no? Crecer en producción de conocimiento, en tecnologías óptimas o que mejoren o que sean compatibles con el medio ambiente, que no destruyan, que no degraden, sino que ayuden a restaurar ecosistemas, que contribuyan a contaminar menos, hacer crecer la cultura, ¿no? El sector de cuidados, todo lo orientado a mejorar la calidad de vida y suprimir todo aquello que empeore la vida, ¿no? Por ejemplo, es clave destruir toda aquella industria publicitaria orientada a crear necesidades artificiales y a mantener el consumismo. Eso es urgente desmantelarlo. De hecho, esto también coincide en todos los decrecentistas, ¿no? Que es parte de la lucha que hay que dar ahora es contra eso, contra todo aquello que busca sostener la maquinaria consumista. Es urgente combatir, dar esa lucha. Y generar, ¿no? Espacios de reflexión que son necesarios para poder emprender los cambios, porque en realidad hay que desaprender mucho o también cuestionar muchas de las creencias que tenemos muy arraigadas, creencias sobre qué es el progreso, sobre qué sería la felicidad, sobre cuál es el objetivo de la vida, ¿no? Que todo suele estar vinculado a, ¿no? A aumentar nuestros niveles de consumo, a asociar la felicidad con tener una creciente prosperidad económica. Eh, y a nivel imaginario social está la idea de que progresar es crecer, de que una sociedad progresa cuando crece. Y todo eso no se va a... Todas estas ideas con tanta fuerza no van a desaparecer automáticamente. Hay que ir preparando un cambio que por lo menos intente anticiparse a un desastre, ¿no? Un gran colapso. Ya hemos hablado en otro capítulo, ¿no? De un concepto que se llama pedagogía de la catástrofe, que es la idea de que una gran catástrofe puede enseñar mucho más que los libros de texto, que la lectura, que el debate, que estos podcasts, ¿no? Una gran catástrofe puede enseñar más que estos podcasts. Pero nosotros apostamos a que hay que ir generando una masa crítica, un crecimiento de aquellos que busquen construir otra sociedad, rehacer la sociedad y ir organizándose y debatiendo cómo sería una transición ecosocial que se ajuste a lo que necesitamos, ¿no? Bueno, dejo a Danilo. Gracias, David. Bueno, sí, creo que yo pensando, ¿qué es lo que quiero que se lleve las personas que escuchan este episodio? Bueno, quiero que se lleven una nueva manera de pensar, ¿no? De acostumbrarse a pensar a nivel local. Por ahí muchos, si seguimos la política es casi siempre a nivel nacional, ¿no? Que nos hace la que aparece en los noticieros, ¿no? Entonces, los problemas son demasiado grandes. O sea, el problema de la pobreza, o bueno, o el problema del cambio climático, que es algo a nivel global, ¿no? Y eso como que nos saca la cabeza de las cuestiones locales, porque asumimos que, bueno, que eso va a estar estable, que nuestra ciudad
va a seguir recibiendo energía, va a seguir recibiendo comida, eh, que se van a mantener todas nuestras infraestructuras, ¿no? Yo tuve la posibilidad de ser empleado municipal durante 7 años en mi ciudad, ¿no? Y de participar un poco en algunas políticas públicas de educación ambiental, pero también de una transición que hubo a nivel del tratamiento de los residuos. Villa Carlos Paz, que es la ciudad donde vivo, tenía un basurero, o sea, básicamente un lugar donde se depositaba sobre el suelo toda la basura de la ciudad, que es la peor manera de tratar la basura, ¿no? Y este, gracias a una colaboración con el Estado-Nación, se logró construir una planta de tratamiento de residuos, ¿no? Que primero que tenía un enterramiento sanitario, ¿no? Que es algo mucho mejor, un sistema mucho mejor para enterrar los residuos que no contaminen las napas de agua, que no contaminen el suelo, que no generen vectores de enfermedades. Pero segundo, empezó a implementar una política de reciclaje de algunos de los residuos, ¿no? Entonces hay una recolección diferenciada de lo que llamamos los secos, que son el papel, el cartón, plástico, el vidrio, digamos, todo lo que ya existe una industria del reciclaje de esos materiales, ¿no? Entonces, bueno, se requiere la colaboración del vecino para hacer la separación domiciliaria, y eso requiere una campaña de educación. Entonces, se agrega, digamos, el reciclaje de algunos de los residuos de la ciudad. Ahora, hubo otro enfoque en la gestión de residuos que no se tuvo muy en cuenta, que es la reducción de los residuos, ¿no? El tema del capitalismo verde, de, de esta de tener el crecimiento siempre, digamos, como lo predeterminado, es que no nos permite otras formas de abordar los problemas. Para solucionar los problemas siempre tenemos que hacer algo nuevo. Ese es el sesgo que tenemos actualmente. Pero también para solucionar un problema hay que encontrar las causas de ese problema y eliminar las causas. Si se eliminan las causas, se elimina el problema. Si se reducen las causas, se reduce el problema. Bueno, si el problema es la gestión de los residuos en una ciudad, ¿cómo se reduce ese problema? Reduciendo la generación de los residuos. Entonces, eso significa pautas en el cambio de la forma de consumo y otra forma de comportamiento que no se tenía muy en cuenta a nivel de la política pública. Eh, yo traté de aplicar, de que el Ejecutivo local generara un programa de compostaje, de estímulo al compostaje domiciliario. Ya lo veníamos haciendo a nivel educativo, se sigue haciendo a nivel educativo, pero yo tenía una propuesta de que se haga con un descuento impositivo, ¿no? Que la familia que hiciera compostaje domiciliario se le descontara una parte de los impuestos municipales. Por una parte de los impuestos municipales va destinada a la gestión de los residuos. Es uno de los principales funciones de un Estado municipal es gestionar los residuos de la ciudad. Eh, y bueno, si con el compostaje domiciliario vos reducís a la mitad la generación de tus residuos, bueno, sería justo que la porción de tus impuestos que va a pagar la gestión de los residuos de la ciudad se reduzca a la mitad, si haces compostaje. Bueno, lamentablemente esa propuesta no avanzó. Pero bueno, eso es lo que quería llamar la atención, ¿no? Que esto requiere un abordaje integral, incluso para algo que ni siquiera no suele ocupar una parte no suele estar en nuestros pensamientos. ¿Qué pasa con nuestros residuos? Porque nosotros los sacamos a la vereda y ya está, se ocupa otro. Se ocupa la empresa recolectora y no sabemos a veces ni a dónde va ni qué se hace. Bueno, requiere que cambiemos nuestra manera de pensar, ¿no? Y requiere que también desde las políticas públicas se cambie la manera de pensar
y se apunte no solo a hacer cosas nuevas, sino a dejar de hacer cosas que estamos haciendo que contribuyen al problema, ¿no? O a reducir. Así que, bueno, eso es lo que me gustaría que se lleven de este episodio, que cuando piensen en la transición ecosocial, no piensen solamente en lo que tenemos que hacer de nuevo o lo que tenemos que hacer más, sino también lo que tenemos que hacer menos y lo que tenemos que dejar de hacer. Listo. Bueno, quería decir algo cortito más. Eh, Quería rescatar un viejo eslogan del ecologismo, que era pensar globalmente, actuar localmente. Analizar ese eslogan, yo creo que también se requiere pensar localmente, no solamente actuar, pero que tiene su valor ese principio, porque hay que retomar la importancia de actuar y hacer cambios a nivel local, que es lo que está más a la mano de cada uno de nosotros. Los cambios globales hay que seguir ocupándose, pensarlos, plantearlos, porque no alcanza si hay dos comunidades ecosustentables y el resto siguen siendo iguales, ¿no? Pero es relevante sin caer en un localismo, ¿no? Porque el localismo sería preocuparnos por lo local y despreocuparnos por lo más general. Pero sí de trabajar a nivel local, ¿no? De apostar por construir a nivel local, eh, junto con otros, en organizaciones en lo posible, ¿no? Como uno pretende, horizontales, democráticas, formas de encarar la transición ecosocial. Y esos cambios locales se pueden ir articulando e ir armando un, un proyecto más global o general o macro, ¿no? Desde lo micro se puede ir articulando para avanzar hacia transformaciones macro sociales. Eh, y bueno, esta propuesta política es diferente, ¿no? Porque no propone tomar el Estado para cambiar la sociedad, sino primero apostar por la construcción local para ir transformando desde abajo la sociedad. Desde lo micro, luego avanzar hacia lo macro. Pero primero lograr cambios locales, cambios palpables, reales, organizaciones fuertes con participación ciudadana. Y después de eso, uno puede ir apuntando a una articulación que haga posible organizaciones más federativas, que den una disputa política por un cambio global. Estoy Nada, de es una acuerdo. propuesta para pensar la política también. Sí, estoy de acuerdo y bueno, aporto algo ahí justo antes que se nos acabe el tiempo. Y que bueno, sí, podemos eh, no solo, digamos, organizarnos, sino acostumbrarnos a pensar localmente. Y hay cosas que de nuestras localidades que no conocemos. No sé, por ejemplo, ¿en qué ecosistemas se encuentra nuestra ciudad? ¿Qué tipo de ecosistemas? ¿Qué tipo de clima tiene nuestra ciudad? Si mañana nuestra ciudad queda aislada de otras, ¿no? Bueno, ¿qué tipo de alimentos podemos cultivar acá? ¿No? Si tuviéramos que desarrollar un sector ganadero local, ¿podemos? ¿Estamos cerca de un río donde podemos hacer pesca? ¿Cuánto sería la cantidad de pesca que podemos sacar sustentablemente, ¿no? Sin destruir, sin agotar los recursos pesqueros? Bueno, es empezar ese tipo de cosas para hacer una transición local que sea realista desde el punto de vista de los recursos y tecnológico, como mínimo. Bueno, muchas gracias a todos por haber escuchado. Nos vemos en el siguiente episodio. Hasta la próxima.